Hola, bien, vamos a trabajar hoy con la tolerancia. Y la tolerancia, entrando de una vez en tema, quiere decir que desde su palabra, desde su origen, lo que quiere decir es soportar, cargar y tolerar, tal como dice la palabra. Eh, la tolerancia significa es el respeto hacia el otro, hacia sus ideas, hacia sus ideologías, hacia sus prácticas, hacia sus creencias. Y allí es cuando comenzamos a tener conflicto en relación a esta palabra. Porque normalmente nos movemos mucho dentro del antivalor, de la intolerancia. Y es algo que sucede muy a menudo. Es algo que nos pasa muy constantemente. ¿Ok? Porque de alguna forma tenemos que aprender que somos distintos, que somos diferentes, que no todos somos iguales y que cada uno tiene sus propias perspectivas, sus propias formas de ver la vida, de ver situaciones, de ver ideas, de ver eh, conductas, cultura, y nos alejamos mucho de cada uno de ellos, de cada una de las ideologías de los demás, y entramos en conflictos nosotros mismos, porque la tolerancia no es más que entrar en conflictos con nosotros mismos. No se trata de entrar en conflicto con el otro, es lo que nosotros somos capaces de aceptar y de atender, de permitirnos mirando a los demás. ¿Ok? Por ejemplo, durante el periodo de la pandemia es donde más hemos trabajado el nivel de tolerancia. Ha sido el periodo más fuerte, digamos, que nos hayan mostrado, que se nos haya presentado para nosotros trabajar con la tolerancia. ¿Por qué es el periodo más fuerte? Bueno, porque nos ha tocado convivir, probablemente hayan personas que les ha tocado vivir situaciones de tener como que convivir con otras personas con las cuales no lo querían hacer. Hay muchos casos, por ejemplo, de parejas que estaban en procesos de separación y les tocó vivir juntos durante todos estos meses. Entonces es allí aprender a manejarse con la tolerancia de cada uno, de cada quien. Las opiniones diferentes, se han manejado cualquier cantidad de opiniones durante todo este periodo. Cualquier cantidad, todos en algún momento hemos llegado a tener algún tipo de discusión o algún tipo de inconformidad o de no tolerar alguna situación con relación a algo que el otro dice o a algo a lo que yo mismo puedo estar pensando. Y, por ejemplo, con los niños es la parte más clara, era como hablaba la semana anterior con relación a la honestidad. La tolerancia se parece un poco en, en de dónde viene, si nacimos con ella o la aprendimos. Y allí dejo la pregunta otra vez a modo de reflexión, si nacimos con ser tolerantes o fue algo que aprendimos. De todas maneras, yo más o menos aquí les voy a dar algo. Por ejemplo, los niños normalmente se permiten entre ellos muchas cosas, pero llega un punto también donde dejan de ser tolerantes con el otro. Entonces, es algo que es de ellos, es parte de su personalidad, es parte de lo que ellos aprendieron, es parte de lo que ellos tienen intrínsecos en sí mismos. ¿Ok? Pero entonces también está la parte de la tolerancia de lo que de alguna forma nosotros les enseñamos a ellos. A veces ponemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y ellos se van formando con lo que nosotros les vamos diciendo, porque es nuestra propia intolerancia o tolerancia de lo que tenemos alrededor. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Nacimos con tolerancia o la aprendimos en el camino? Lo dejo a reflexión de cada uno. Con la tolerancia aceptamos la diversidad de ideas, diversidad de etnias, diversidad de culturas, diversidades religiosas. Y en este punto de la diversidad entramos en muchos conflictos personales. Una vez más, no tiene nada que ver con el hecho de lo que los demás piensen o no.
porque la tolerancia es algo muy personal, es algo que está muy interno en nosotros, de lo que nosotros creemos o podemos aceptar. ¿Nos los enseñaron o no? Porque también ya entra el punto de que me pueden haber enseñado algo, pero puedo comenzar a tener el discernimiento. Y siempre lo voy a decir de esta manera: discernimiento es lo más importante que podemos tener. Y el discernimiento es el que nos lleva a realmente saber en qué momento podemos ser tolerantes con otros y en qué momentos no. Es buscar esa armonía internamente. Es buscar esos puntos de vista internos. Porque es la única forma que tenemos para poder vivir en conjunto. Si eso no lo hacemos, entramos en unos conflictos tan fuertes, pero tan duros. Los mayores conflictos de la historia de la humanidad se han dado precisamente por cuestiones de intolerancia, porque no queremos, entre grupos comienzan los choques. Entre grupos se manejan esos choques de culturas y creencias. Entonces, para mí, por ejemplo, para dar un ejemplo, para mí mi cultura es mejor que la del otro. ¿Y quién dice que mi cultura es mejor que la del otro? El otro tiene su cultura. El otro va a defender lo suyo, porque esa es su cultura. O para mí mis ideas son mejores que las del otro. ¿Y quién dice que mis ideas son mejores que las del otro? Para mí mi religión es mejor que la del otro. Y yo diría que ese es uno de los puntos más fuertes que han existido en la vida de la humanidad. La parte religiosa y la parte política son las más duras y más difíciles de sobrellevar a nivel de tolerancia. Porque nos centramos en el hecho de que mi religión tiene esto o tiene lo otro o tiene ideas particulares, y lo que hace a que la otra religión están como locos, porque lo decimos de esa manera, lo que hace el otro está como loquito, o sea, ¿cómo se le ocurre hacer esto o hacer aquello? Y sucede que para el otro está diciendo lo mismo de nosotros. ¿Cómo se le ocurre a ellos hacer eso? Y eso ha llevado a los conflictos más grandes de la humanidad, a no permitir que el otro piense de una manera, que yo pienso de una forma distinta. Y ahí es cuando entra el choque de la intolerancia. Diría que este es uno de los valores también donde hay muchos choques, donde hay muchos encuentros, donde hay muchos encuentros, mucho de que yo no te acepto y tú no me aceptas. Y cuando hablamos en términos de género, que yo sé que es un tema bastante fuerte a nivel de homos, y ya saben a lo que me refiero, también entra muy, muy fuerte la intolerancia, porque no nos permitimos aceptar al otro como le pasa, como lo vive, como lo siente. Y no somos nadie para juzgarnos entre nosotros, no somos nadie para juzgar al otro de lo que el otro haga o no haga. Porque cuando juzgamos al otro, automáticamente me estoy juzgando a mí también. Y dejo de ser tolerante conmigo. ¿Y qué pasa cuando yo dejo de ser tolerante conmigo? Cuando yo dejo de ser tolerante con el otro, en las dos cosas, entro en conflicto conmigo. Que no puede ser, porque tal. Y entro en conflicto porque creo que el mundo que tengo alrededor no me funciona, no me sirve. No es ese mundo donde yo quiero pertenecer. Pero es que siempre lo va a haber. Porque entonces entramos en la intolerancia con las cuestiones de desarrollo científico. No, porque no puede ser, porque así no es. Tómalo o déjalo. Lo importante es no entrar en el conflicto. Pero entonces entramos en el conflicto de la intolerancia o tolerancia a nivel de creencias espirituales.
cada quien tiene su mundo de ver, su forma de ver el mundo. Cada quien tiene su manera de cómo va a estructurar su pensamiento. Pero entonces también tengo la intolerancia a nivel filosófico. ¿Qué es lo que yo creo de lo que el otro es, de lo que el otro hace, de cómo se tiene que comportar, de cómo tal? Y cuando entramos en esos puntos de intolerancia, entramos en choques que a la final también nos afectamos nosotros, porque estamos yendo contra nuestra propia corriente, contra nuestras propias ideas, contra nuestras propias creencias. Es entrar en ese proceso de comprensión, es hacer siempre un ejercicio de comprensión, de cómo yo me manejo con relación a los demás, de cómo yo me siento en relación a lo que el otro está pasando. Porque, a ver, cuando hacemos esos ejercicios de comprensión de lo que está viviendo el otro y qué es lo que me puede a mí o no afectar del otro, entonces podemos mirar también las emociones de nosotros. Porque cuando entramos en el conflicto con el otro es cuando entra en el choque de emociones. Las emociones siempre nos van a estar tocando la puerta para decirnos en qué puedes ser tolerante y en qué no vas a ser tolerante. ¿Por qué las emociones? Porque las emociones nos lleva, por ejemplo, a alguna situación particular religiosa, por decir un ejemplo, nos toca una fibra que en algún momento en nuestra vida tuvimos alguna experiencia muy particular con alguna cuestión religiosa o política o lo que sea. Dije religiosa, pero realmente lo que sea. Y cuando en este momento lo volvemos a tocar, nos lleva automáticamente a ese recuerdo de cuando éramos niños que nos afectó, que no nos gustó, que algo pasó que no nos gustó. Y a partir de ese momento, de ese algo que pasó que no nos gustó, allí fue cuando comenzamos a ser intolerantes con alguna situación en particular. Y empezamos a discutir con nosotros. Entonces, cuando se nos presenta hoy en día, es una situación similar o la vemos a través de otra cuestión, decimos no, así no, y no estoy de acuerdo, y no lo voy a aceptar, y no me gusta. En ese momento estamos siendo intolerantes, porque nosotros lo vivimos, porque a nosotros nos pasó algo similar. O porque vimos unas imágenes, o porque vimos algún documental, o porque vimos algo que dijimos, esto no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Y comienzo a ser intolerante con eso. Pero entonces lo queremos llevar a la vida diaria, constantemente a la vida diaria, a lo que vamos viendo. Entonces si alguien nos hace algún comentario o nos dice algo, entramos en el conflicto y comenzamos a pelear con nosotros. Entonces no es el de afuera, somos nosotros. Es aceptar que cada vez que somos intolerantes con algo no tiene nada que ver con lo de afuera. Estrictamente tiene que ver con lo que a nosotros nos haya pasado, con lo que nosotros hayamos vivido, para poder aprender a ser o no tolerante con la situación que se esté viviendo. Así que las emociones son las que nos dan las pautas de qué momento vamos a ser tolerantes o no. Y es aquí donde debemos ser objetivos y razonables, porque la tolerancia implica ir más allá de mí o de ti. ¿Ok? Es mirar el origen de donde nosotros traemos la creencia, la idea de por qué debemos ser o no ser tolerantes. Ser tolerante nos lleva a tener unas convivencias armónicas con todas las personas que tenemos alrededor. Cuando no somos tolerantes, no somos capaces de poder mirar, y aquí se dice de asociarnos con la otra persona, pero voy a usar una palabra de PNL, de hacer rapport con la otra persona. El rapport quiere decir que yo me pongo como a la par. Para resumirlo, me pongo como a la par con el otro. Me pongo en el terreno del otro, en los zapatos del otro. Si yo hago eso constantemente,
yo puedo asegurarles, o si hacemos eso constantemente, les aseguro que vamos a vivir muchísimo más tranquilos de lo que normalmente venimos viviendo. Y me dirán, pero ¿cómo yo puedo aceptar algo que no me gusta? Es muy simple. Ponte en los zapatos del otro. Por un momento, cierra tus ojos, entra en el zapato del otro y vive un poquito lo que el otro pueda vivir. Imagínate que es algo que te está sucediendo a ti. Y vívelo por unos instantes y date cuenta lo que significa para esa otra persona lo que pueda estar viviendo, o lo que le pueda estar pasando, o lo que pueda estar pensando. Y cuando tú haces ese trabajo de ponerte un ratito en el otro, te vas a dar cuenta cómo cambia toda tu estructura mental. Porque como lo estamos sintiendo directamente en nosotros mismos, nos podemos dar cuenta de lo que realmente el otro puede sentir y a partir de allí podemos comenzar a ser más tolerantes. Por supuesto que habrán situaciones en las cuales dirás, yo con esto no puedo y no, simplemente no lo quiero hacer. Y eso también es respetable. También lo podemos respetar porque son nuestras ideas también. Tampoco es que vamos a desvanecer completamente nuestras ideologías, nuestras ideas por simplemente tolerar con el otro. Pero sí aceptar, cuando decido hacer algo así, sí poder aceptar que el otro tiene ciertas situaciones de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero que esa es su forma de vivir. Y si yo acepto que esa es su forma de vivir, a partir de allí voy a ser tolerante. Y voy a llevar una vida más tranquila con las personas que me rodean, o con el entorno que me rodean, o con el mundo entero, porque no se trata solamente de lo que está sucediendo aquí en mi entorno inmediato, se trata también de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacerlo prácticamente a diario. Cada vez que vemos una noticia, cada vez que vemos algo que no nos guste, cada vez que sucede algo, hacer ese ejercicio. ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es la fibra que está tocando en mí? ¿Cuál es el evento que a mí se me está repitiendo cuando yo veo eso? Porque puede haber algún evento que se me esté repitiendo o porque simplemente no estoy de acuerdo con eso. Pero vivir en armonía es poder realmente tolerar. Ni hablar con las parejas. Siempre les toco el tema de las parejas. Ese es un tema que siempre vamos a tocar. Porque yo puedo asegurar que es el tema donde más se presentan cada uno de los antivalores. Por lo mismo que les decía la vez pasada, somos personas desconocidas que en un momento de la vida nos unimos y comenzamos a convivir y cada uno traía culturas y creencias diferentes. Cuando empezamos a tolerar al otro, toda la familia se vuelve armónica. Porque si yo tolero a mi pareja en sus pensamientos, en lo que hace, en lo que le gusta, voy a poder convivir en paz. Por lo tanto, mi familia, hijos van a poder convivir en paz porque va a haber un encuentro entre mamá y papá. Y ojo, no importa si están separados, estén juntos o separados. Es importante que el nivel de tolerancia esté entre los dos. Cada uno va a tener sus ideas, sí, por supuesto que sí, pero lo importante es respetar el punto de vista de cada uno y llegar a consenso. Cuando llegamos a consenso es cuando podemos trabajar en conjunto. Por supuesto, esto va a suceder también con la sociedad. Entonces, mi mensaje final para todos es, seamos tolerantes, busquemos nuestros puntos de encuentro donde realmente podemos aceptar qué es lo que le pasa al otro y cuando yo puedo meterme por un momento en pensar qué es lo que le pasa al otro y aceptar qué es lo que sucede a mi alrededor, yo empiezo a ser tolerante conmigo, porque lo más importante es ser tolerante con lo que yo tengo para mí. Si yo trabajo con eso, les aseguro que podemos vivir en total armonía, indistintamente de lo que esté sucediendo afuera. Y cuando algo no nos guste, porque van a haber situaciones que no nos van a gustar y van a haber ideas que no nos van a gustar, cuando eso sucede, primero, miremos hacia adentro. Ok, no hay nada registrado. Bien. Siguiente paso. ¿Cómo le pasa al otro? Miremos qué es lo que le pasa al otro. ¿Lo podemos entender? Así sea un poquito, ¿nos podemos poner un poquito en sus zapatos?
Si tenemos la capacidad de entender, así sea un poquito, y de ponernos en sus zapatos, bien, seguimos. A partir de allí somos tolerantes. Tercer paso, no puedo aceptarlo, no puedo nada. Mentalmente, métete en ti y di, ok, no puedo con eso, pero tampoco me puedo enganchar, pero tampoco me puedo quedar en la intolerancia, porque si no, no hay armonía para mí. Y decir, esto lo suelto porque no es mío. Y entras en tu propia coherencia de tolerancia interna. Y a partir de allí puedes ser tolerante con todas tus ideas y con todo lo que esté a tu alrededor.